Muy buenas tardes, porque ya estamos por entrar en la tarde. Voy a hacer una evolución de lo que ha ocurrido con la mujer y las luchas que hemos hecho en los distintos países. La visibilidad a lo largo de la historia, si comenzamos con el tiempo, toda la historia está llena de hombres, de grandes próceres, de grandes científicos, guerreros, etc. Y muy pocas mujeres. Generalmente eran todas dedicadas a su casa y era una cuestión también por la civilización. El hombre era el que tenía que ir a buscar la comida y la mujer era la que tenía que prepararla. Sin embargo, se destacaron a lo largo de la historia mujeres como Marie Curie, química y física, como George Sand, que en realidad era una mujer, pero fíjense que tuvo que tomar un nombre de varón para poder escribir. Nightingale, que es reconocida como la persona que profesionalizó la enfermería y tuvo un papel imponderante en la Segunda Guerra. Mujeres mezcla de historia de leyendas, como Juana de Arco, como Santa Teresa de Ávila, que fueron todas escritoras y que recién en este siglo fue reconocida como doctora de la Iglesia. Sor María de la Cruz, los que están acá en México, nuestra gran poetisa y escritora. Y sin embargo, si nos remontamos en el tiempo, esa desigualdad de poder no era tal. ¿Por qué? Porque había una complementariedad de necesidades. Cuando comienza la agricultura, el hombre caza, pero la mujer se dedica al cuidado de los vegetales, a entender las plantas, y entonces los derechos para las mujeres y los varones, tanto sucesorios como económicos, especialmente en la clase aristocrática, eran similares. Y tenemos, bueno, el ejemplo de reinas, etc. Había inclusive un código, el Código de Hammurabi, que establecía la igualdad entre varones y mujeres. En el mismo Japón existía exactamente lo mismo. En el principio de las historias hay una igualdad entre el hombre y la mujer en los derechos sucesorios, y a tal punto que la historia en sí del imperio japonés comienza con una mujer, porque se reconoce como la diosa del sol a la bisabuela del primer emperador. Sin embargo, es cuando comienza la civilización greco-romana con Platón y Aristóteles, y empiezan los grandes pensadores a discutir el espacio y a hablar de que la mujer era un ser incompleto, que la mujer tenía poco cerebro, que la mujer no podía decidir y que había que cuidarla. Lo mismo pasa también en Oriente, especialmente en Japón, con el comienzo del feudalismo, y es mucho más marcado cuando empieza el shogunato de Tokugawa. ¿Por qué razón? Porque entra el confucianismo. Confucio había marcado una gran diferencia entre las leyes morales, entre lo que era el hombre y la mujer, al punto tal que escribe un manual que ha sido de gran peso en toda la tradición japonesa, que era el Nonna Daigaku, en el cual, fíjense que la mujer tenía que obedecer siempre al varón. Si era casada, a su esposo; si era soltera, a sus padres; si era viuda, a sus hijos. No tenía derecho sucesorio, el que iba a tener la herencia era el hijo mayor. Y por el otro lado, las mujeres podían ser echadas del hogar por desobedecer a los suegros, ser estéril, ser habladora, robar. Qué lío que haríamos ahí, ¿no? Cometer actos lujuriosos, tener envidia o padecer una enfermedad incurable. Y fíjense que esto, que parecía tan pesado y también se da en el Oriente Medio, nos ha marcado, por lo menos a lo que fue nuestra generación y a mi generación, de tal manera que yo recuerdo cuando me enseñaban cómo debía ser, que el cuidado, etc. Había cosas que eran de valores muy importantes, pero habían otras que eran de mucho peso y que yo inclusive la veía sufrir a mi madre. Esto, por ejemplo, de los suegros, hay montones de historias. La obediencia ciega, el no poder salirse de los cánones. Y es en la época del emperador Meiji cuando se abre esto, porque Meiji había viajado mucho, había estado con muchas relaciones a nivel europeo, y abre el espacio, y la necesidad de unificar y desarrollar Japón tiende la base de la educación, con lo cual hace que la educación sea obligatoria para todos,
niñas y niños, y abre los primeros colegios. Sin embargo, la presión de la tradición hace que el problema persista. El advenimiento de las dos grandes guerras marca un hito. ¿Por qué razón? Los hombres estaban peleando, las mujeres tenían que ir a trabajar, cubrir los cargos en las fábricas, reemplazar a los varones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los varones vuelven, encima del trauma de la guerra, se encuentran en una mujer que ya no tenía esa dependencia y empiezan entonces los choques sociales. Es justamente en esa época, y por eso es que me invitaron a mí, en que se crea la Asociación Internacional de Mujeres Médicas, en 1917. Y fíjense por qué. Las mujeres médicas no podían ir a presentar sus trabajos porque no eran aceptadas en los congresos y además estaba mal visto que fueran solas a alojarse a un hotel para estar en el congreso. Con lo cual hubo que armar alianzas para que entre las médicas y entre las enfermeras se alojaran en sus casas y pudieran intercambiar los temas científicos. El primer congreso fue en México, que fue el que abrió la puerta, y el segundo fue precisamente después en Suiza. Y después de la Segunda Guerra, 1947, se crea la Alianza Panamericana de Médicas, filial de esta Asociación de Médicas Mundial, pero por la misma razón, porque cada vez que había que presentar trabajos científicos, los miembros del jurado, que en la mayoría eran varones, rechazaban los trabajos cuando eran hechos por mujeres porque decían que no eran creíbles. Y bueno, ese tipo de cosas hizo que se crearan estas dos sociedades y fíjense que hasta ahora persiste, y acá nombro Brasil, porque en el año 1998 se hizo por primera vez los dos congresos en San Pablo en el que participaron todos los países. Y bueno, ahí estoy yo, que justo me dieron un premio, entonces estoy reconocida ahí, junto con la gente de África, los que están allí conmigo, de México, la India, Honduras y Brasil. Y acá empieza mi trabajo en Argentina, porque miren acá, 1993, en esa foto, grandes académicos, profesores, etcétera, la única mujer. Porque yo tuve la suerte, o como dicen, no la suerte, sino la capacidad y la lucha de poder haber sido la primera directora de la carrera de medicina y la primera vicedecana, mujer, en un ambiente netamente de hombres. Entonces empieza mi trabajo en la Asociación Médica Argentina para que acepte mujeres, porque no había una sola mujer en la comisión directiva. Y es como que logramos en Buenos Aires en el 2006, que presido el primer congreso de la Alianza Panamericana en Buenos Aires. Y comienza a haber entonces en la comisión directiva una mujer. Y en aquel año, me acuerdo que en mi discurso inaugural dije, no hay juezas, no hay ministras de salud. Bueno, ahora tenemos juezas, tenemos tenido ministra de salud, y el otro día nos acompañó por eso la ministra de Salud del Gobierno de la Ciudad. Y el año que viene tenemos Buenos Aires 2014, especialmente para empujar a las jóvenes, porque a pesar de que todo lo logrado, nosotros vemos en los servicios de cirugía, en los servicios netamente femeninos, en que la resistencia que hay todavía a la presencia de las mujeres. A pesar de ellos y las luchas, porque desde la mujer política ya se obtuvo el voto femenino y la vida democrática es una realidad. Sin embargo, a pesar de las leyes, empieza a haber igual esa persistencia. Y entonces ahí es cuando se decide hablar de género. Y yo acá lo quiero aclarar porque hay mucha confusión con el tema, y es en realidad tratar de diferenciar que cuando hablamos de sexo, hablamos de signos biológicos, y en las cosas biológicas el hombre y la mujer no tienen grandes diferencias fisiológicamente. El problema es a nivel de la cultura, de las tradiciones, del papel que cada uno de ustedes, de la sociedad, dan al varón y dan a la mujer. Y eso hasta puede perjudicar en la salud. Todas las mujeres van a hacerse su control ginecológico y tratamos de disminuir, y se habla del cáncer de mama, del cáncer del cuello uterino. ¿Qué varón hace realmente el control de cáncer de próstata, que obligatoriamente a partir de los 50 años tiene que hacerse, aunque sea un control de sangre, de PSA? Y tenemos como segunda causa de muerte el cáncer de próstata. Entonces, en esa necesidad de ver al hombre y a la mujer con iguales derechos es que planteamos
la cuestión de género, la cuestión cultural. Después de la guerra, cuando les decía esto de que comenzó el gran desarrollo en Estados Unidos y el gran cambio, aparece la necesidad de volver a meter a la mujer dentro de la casa y cuidadora de la familia. La gran clase media mantiene este estilo de vida y además por el gran consumismo de aparatos electrodomésticos que manejan las señoras mientras los hombres van a trabajar. Pero las trabajadoras y las obreras siguen con distintos problemas, especialmente de inequidad, de bajos sueldos, de condiciones diferentes que el de los varones. Y es ahí entonces que comienza la necesidad de ser escuchadas y de liderazgo, y aparece el feminismo, que por ser fundamentalista es rechazado por todos. Porque una cosa es decir, quiero ir a trabajar afuera, y otra cosa es decir, quiero estar en el lugar afuera, pero no quiero estar en mi casa ni cuidar mis hijos. No, la mujer tiene que tener la libertad de ser una excelente esposa, una excelente madre y una excelente trabajadora, una excelente profesional. ¿Por qué no? Entonces, esa es la historia. Y el varón tiene que poder ser un excelente padre, disfrutar de sus hijos, disfrutar de su trabajo y tener una buena calidad de vida, sin los estereotipos de decir, no, vos que sos varón, vos que sos mujer, y empiezan los propios prejuicios. Y ahí entonces aparece lo de política de género, que todavía está denostada, pero lo importante es que varones y mujeres son iguales ante la ley. Por lo tanto, las decisiones deben ser consensuadas y no impuestas, y esto llevaría a disminuir el tema de violencia. Tema de violencia que en este momento a nivel mundial es una gran preocupación, y fíjense que inclusive Japón recién en el año 2001, es demasiado reciente, promulgó la ley contra la violencia conyugal. Sin embargo, el sistema de violencia es real en todos lados. El avance de la ciencia y de la tecnología, de la robótica, de la mecánica, ya no hace tampoco la separación, este es un trabajo de hombres porque es pesado. Una mujer puede manejar una grúa, una mujer puede manejar un automóvil, un hombre puede hacer trabajos artísticos, etcétera, sin que eso le quite la masculinidad, es decir, que sea libre de hacer lo que realmente sienta y quiere. En la ciudad de Buenos Aires, en el año 2000, se dictó la ley 474 con el plan de igualdad real de oportunidades y de trato entre mujeres y varones. Y cada ministerio tiene un referente para que esto se cumpla, se capacite, se vigile. Y bueno, a mí me toca ser la referente en el Ministerio de Salud del Gobierno de la ciudad. La fuerza laboral es cada vez mucho más grande, igualitaria, cada vez son más mujeres que están trabajando, en las universidades hay más matrículas de mujeres que de varones, por lo tanto, en los hechos pareciera ser que la igualdad de oportunidades se va a dar y por una cuestión natural vaya a haber más mujeres en la conducción, porque por ejemplo pediatría son todas mujeres, sin embargo hay muy pocos jefas. Y ahora es como que recién se está dando. Entonces, aquel techo de cristal que decían, ¿no?, que era el que la mujer podía avanzar, pero hasta un punto, y a partir de ahí no podía romperlo, quizás esto se rompa. Pero va a estar más que nada en la insistencia de trabajar en políticas de género. Pero cuidado, en todo esto no es que uno quiera, y eso es lo que yo le digo muchas veces cuando hago los cursos de liderazgo de género, no es la intención igualar los géneros, que haya un solo género ni el unisex. La mujer es mujer, el varón es varón, la cuestión es que haya igualdad de oportunidades para los dos, según su capacidad y según sus ganas, que cada uno sea libre de elegir lo que realmente quiere y que sea de alguna manera empoderamiento, significa el poder en sí mismo de decidir qué es lo que quiere hacer, cómo hacerlo y buscar las oportunidades. Entonces, no es una guerra de género, sino que es que juntos, varones y mujeres, podamos construir un mundo más equitativo, más justo, más inclusivo en pos del bien común de hoy y del mañana. Es decir, que no estamos pensando en ser y la guerra que las mujeres ocupen todo, sino que haya, porque nos olvidamos en todo esto, en la diferencia de hombres y mujeres, en la inequidad social.
Entonces, tenemos que trabajar todos juntos y acá se dio muchísimo en todos los temas que se tocaron, en cómo poder influir desde el Centro Nikkei en la sociedad que vivimos, por nuestros propios valores, por la forma en que sentimos y vivimos.